Hola a todos, por fin me mudé a mi casa rodante llamada Toyota Prius y comencé a viajar por Estados Unidos. Hace poco visité mi primer parque nacional y quiero compartir esta aventura con ustedes. Los que me siguen en Instagram ya saben que en este bosque encontré osos. Si quieres ver cómo era, además de ver otros animales salvajes, aprender sobre árboles gigantes y ver muchos lugares hermosos, no cambies. Ahorita nos acercamos a la entrada donde revisan los boletos y tengo esta tarjeta anual con la que puedo ir gratis a todos los parques nacionales de América. Cuesta $80. Aquí en la entrada ya hay mucha información sobre los osos. Está escrito que irrumpen en campings, en coches y roban comida, como en la foto, por ejemplo. Y por un lado, esto da miedo, pero también es interesante y tal vez me encuentre con un oso en alguna parte. Incluso los botes de basura están hechos para que los osos no los abran. Debes presionar la cosa que está adentro y luego abrirlo. También hay cajones especiales para comida que también se abren y cierran así. Entonces, cuando llegas al estacionamiento, debes poner toda la comida del auto en estas cajas, porque los osos están activos día y noche y pueden subirse al auto. Me dieron un mapa enorme. Ahora estoy en este punto y viajaré a lo largo de todo este camino. Me detendré en todos los lugares hermosos, de los cuales hay muchísimos, y finalmente llegaré a este punto. Llegué al primero de los lugares principales y ya estoy en shock. Es tan hermoso aquí. Este es Moro Rock. Es una piedra muy grande que era visible desde todos los lugares por donde conducía. Y desde aquí puedes ver todos los caminos por los que conduje. No sé qué pasará después si el primer lugar ya es tan asombroso. Encontré una secuoya medio muerta y hay un agujero dentro al que quiero trepar. No sé si es una buena idea, pero hay un agujero. ¡Wow! Mira, estoy dentro de una secuoya. ¿Se imaginan? Antes, cuando escuché sobre el Parque Nacional Sequoia, pensé que cuando vienes, aquí solo hay secuoyas, así que nunca quise venir mucho. Pero de hecho, las secuoyas son solo una pequeña parte del parque. No sé cuántos días pasaré en el Parque Nacional, pero he decidido que no saldré de aquí hasta que vea un oso. Y punto. 1, 2, 3, 4, 5, voy a buscar osos. Los que no se escondieron osos no es culpa mía. Mierda, chicos, vi un oso. Madre mía, tengo miedo. Estoy sola aquí. Ya encontré un oso. Ya no quiero buscar osos. No quiero. Ya no quiero buscar osos. ¿Qué hacer? Locura. Chicos, no sé qué hacer. Él simplemente camina por ahí solo. Bueno, probablemente volveré más cerca del estacionamiento por ahora. No sabía que me encuentro con el oso sucedería tan rápido. Encontré gente en el camino y caminan conmigo. Tengo mucho miedo de ir sola, así que voy con gente y tal vez ahora pueda filmar al oso. Esas personas con las que quería ir más hacia el oso se asustaron y volvimos al estacionamiento. Luego me encontré con otras personas que también tienen una cámara y quieren filmar al oso, así que ellos y yo vamos a buscar. Además, otras personas dijeron que hay un pequeño osito en algún lugar por aquí. Algún día tendré una cámara como esta para filmar osos. Hay un osito caminando por el campo, ¿se imaginan? Nos divertimos cazando osos, lo disfruté mucho, ni siquiera esperaba que esto sucediera.
La primera vez el oso estaba muy cerca de mí y realmente me arrepiento de haberme escapado. Podría tomar fotos y videos tan geniales, pero quién sabe cómo habría reaccionado el oso. Y resulta que la gente camina por aquí y no tiene miedo de osos. Ya son las 7:30, el atardecer se acerca, así que necesito buscar rápidamente un lugar donde pasar la noche. Parece que no se puede dormir en el coche, hay que pagar por acampar, pero yo por supuesto no lo pagaré. Así que necesito encontrar un lugar apartado donde nadie me encuentre. Y si de repente aparecen osos ahí, eso es lo que me asusta. Normalmente voy al baño por la noche y no tengo idea de cómo voy a salir aquí, porque ahora entiendo que en realidad hay osos caminando por algún lugar cercano. Entré al estacionamiento. Hola. Por eso vienen. La gente deja comida en los estacionamientos y los venados vienen a comer. ¿Qué tienes ahí? ¿Pizza? Nom, 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 nom. Ahí de nuevo hay un oso. Está apoyado contra un árbol, muy, muy cerca. Qué loco. No sé cómo iré al baño por la noche. Probablemente no iré. Buen día. Dormí esa noche en un estacionamiento cerca de una de las locaciones. En general no se puede hacer esto, pero nadie me dijo nada. Estuve aquí sola, estaba muy oscuro, tenía miedo de que vinieran osos por la noche a comer, porque tengo comida en el auto. Pero todo salió bien, gracias a Dios. Ahora desayunaré y viajaré a otros lugares. Presento a su atención el árbol más ancho del mundo, el General Sherman. El diámetro de la base de este árbol es de 11 metros y aunque es el más ancho del mundo, esto no quiere decir que esta secuoya sea la más antigua. Este árbol tiene como 2.200 años y el árbol más viejo tiene 1.000 años más. Hay muchas secuoyas caídas en el parque y como son tan grandes y bloquean las entradas, cortan toneles tan pequeños en ellas para que puedas caminar. Incluso puedes manejar el coche por uno. Yo manejé. Me preguntaba por qué hay tantas secuoyas caídas en el bosque, qué las hace caer, y en este estante encontré información. Es su propio tamaño lo que los mata. En algún momento, cuando un árbol se vuelve muy grande, puede perder el equilibrio. Esto puede suceder debido a las condiciones climáticas, o si hay una construcción cerca y las raíces están dañadas, o si el árbol queda atrapado en un incendio y cae en la dirección donde se quemó más. Las secuoyas sobreviven a muchos incendios a lo largo de su vida, es decir, no mueren tras el primer incendio. También aprendí que los incendios incluso ayudan a que crezcan las secuoyas. ¿Cómo funciona? Cuando se produce un incendio, todas las hojas caídas se queman y las semillas que caen del árbol al suelo se abren y llegan al suelo, ya que todas las hojas caídas se quemaron y comienzan a germinar. Es raro, parece que un incendio es malo, pero también es bueno. Llegué a un lugar donde no tenía ninguna intención de ir. Sucedió por casualidad. Estaba buscando un baño y giré primero por un camino estrecho asfaltado, luego por un camino con solo piedras y arena, muy parecido al último video. Y todo este tiempo pensé que iba a un lugar donde a los visitantes del Parque Nacional no se les permita ir, que este camino es solo para trabajadores. Pero al final este camino me llevó al mirador. Hay un edificio ahí arriba, subiré ahora, y hay tanta belleza aquí. Este lugar está destinado al seguimiento de incendios forestales. Esta mujer parece que vive aquí, pues esta es una tienda y ella vive aquí, porque hay una cama, un lavabo. Increíble. Sinceramente, todo parece algo irreal. ¿Por qué esta mujer trabaja ahí? Yo también quiero trabajar ahí. Debe ser genial vivir en esa casa. Imagínate si de repente hay una tormenta y estás en esta pequeña casa ahí arriba y no hay nadie a tu alrededor en kilómetros. Finalmente llegué al lugar que había visto desde la torre de bomberos y otros miradores. Este es el lago Hume. Es muy hermoso. Hay bosques por todas partes. Cuando llegué aquí, pensé que hay mucha gente, pero resultó que estaba solo en un lado del lago. Y en el otro lado hay un camino lindo. Aquí es más tranquilo. La gente se siente cerca de la orilla o nada en colchones inflables. Pensé que yo también necesitaba nadar. No creo que el agua esté muy fría, solo que no me gusta mucho el color.
Es un poco verdoso, pero la gente nada, así que creo que me bañaré. Encontré un manzano cerca del lago, ¿se imaginan? Tengo muchas ganas de probarlo. Probablemente lo sacaré del suelo ahora. Un poco amargos, parece que aún no están maduros. Bueno, sí, la semilla es blanca por dentro, lo que significa que no está madura. Al principio no entendí por qué había tantos niños en el lago. Resulta que aquí hay un campamento para niños, tal como aparecen en las películas americanas. Yo amo los campamentos y siempre he soñado con ir a un campamento americano. Quizás algún día tengo éxito, no como niña, pero al menos como consejera. Me enteré de que la parte del parque que comienza después del lago Hume está cerrada, porque el invierno pasado hubo un grave derrumbe de la carretera y aún no ha sido reparada. Estoy un poco triste porque pensé que había muchos más lugares por delante, pero resultó que el lago Hume era el último lugar. Por tanto, el viaje por el Parque Nacional ha terminado, por lo que es hora de sacar conclusiones. Puedo decir que realmente disfruté el Parque Nacional Sequoia. Nunca en mi vida había visto tantos animales salvajes. La vida salvaje es asombrosa. También hay plantas muy hermosas. Las secuoyas son ahora uno de mis árboles favoritos. Lo recomiendo mucho a quienes tengan la oportunidad de visitar este parque nacional, pero los aconsejo que no vienen en coche bajo, porque para llegar a algunas localidades es recomendable conducir un coche más alto. Por supuesto, conduje mi loco Prius, pero me rasqué el fondo y nuevamente me rasqué un poco el parachoques. Estoy 100% feliz con este viaje. Me alegro de haber decidido visitar este parque nacional antes de salir de California. Terminemos este video. Gracias por verlo hasta el final. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Y los digo adiós. Nos vemos de nuevo.